pues aparte de esta limitación, evidentemente hay la limitación de Jamal. Jamal hoy no ha entrenado y vamos a ver, vamos a esperar a ver si puede entrenar, si puede ayudarnos hasta el último momento. Él va a hacer todo lo posible y los servicios biomédicos también, pero aún no podemos darte una respuesta de si podrá o no. Está difícil, pero vamos allí a intentarlo. Bueno, yo creo que es un equipo muy táctico y que desde la táctica están encontrando limitar sus no virtudes y potencializar sus virtudes. Es un equipo con fe, con mucha ilusión, con jugadores que lo están haciendo muy bien, vengan de donde vengan. Creo que bueno, pues su base, Travel, está siendo pues, casi el mejor base de la competición. Creo que Sergio Quintela a lo mejor está haciendo de los mejores escoltas de la competición. No, es que no tiene nombre, está jugando a un nivel de los mejores de la competición, de los mejores. Y luego pues están encontrando pues ese talento en especial que es el de Musa, ¿no? que es un talento especial, un jugador NBA, ¿no? Y que ha estado en la NBA. Bueno, pues requiere muchísimas cosas, ¿no? Como jugando parados no tenemos recursos buenos, ¿no? Tenemos que mover la defensa, evidentemente con la carrera, pero si atacamos en estático también. Nuestro ataque estático tiene que ser dinámico. Pero sabiendo en todo el mundo dónde está, ¿no? Que es las cosas que nos estaba faltando aprender. Bueno, pues a pesar de que ellos limiten todo esto, pues encontrar la forma de jugar dinámico también en ataque estático. Y bueno, pues en cosas como factores como el acierto, como el rebote, como las pérdidas, bueno, pues son pluses que partidos como este se definen. Bueno, pues todo lo que hacemos, queremos que la gente entienda de que lo hacemos para hacer las cosas bien, ¿no? Y que entre otras cosas queremos hacer las cosas bien para que nuestra gente se sienta orgullosa de nosotros. Nosotros sabemos que hay cosas que no hemos hecho bien porque son lógicas, de un equipo que está claramente en construcción, con muchos jugadores nuevos, con poca cultura del baloncesto que hay como queremos, el entrenador también es nuevo. Bueno, pues todas estas handicaps son handicaps que nosotros al final creemos que el talento que tenemos, ir construyéndolo en calidad y que nuestra calidad nos haga competitivos. Pero nosotros sabemos que si la gente no está orgullosa de nosotros, eso va a costar un poquito más, porque al final jugar en casa y sentirte arropado por tu gente, que en los malos momentos te ayude, como nos ha ayudado, ¿no? En los partidos que hemos jugado en casa ha habido malos momentos, la gente nos ha ayudado muchísimo, pues bueno, pues eso ayuda. A nosotros nos gustaría que la gente nos ayudase al 100%. Y creo que el compromiso del equipo va a ser hasta el final, para darlo todo lo posible para que la gente se sienta orgullosa de Desde niño el rojo es mi color. Básquet Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado.